Cordial saludo para todos, mi nombre es Agni Mirley Mosquera Benté, estudiante del sexto semestre de la Fundación Universitaria Claretiana de Trabajo Social en el CAC de Cali. Y a continuación les voy a hablar sobre el trabajo social decolonial y cómo este ha aportado de manera significativa a todos y cada uno de los procesos que tienen que ver con la decolonialidad, con la multiculturalidad y con las distintas etnias que por años han tenido que sufrir distintos ataques por ser parte de una u otra cultura. Entonces, a continuación vamos a profundizar en este aspecto y de toda esa base de multiculturalidad que tiene que ver con los pueblos indígenas, africanos, raizales. Entonces es así que de una u otra manera vamos a ampliar nuestro contexto para poder conocer un poco más cómo son todas estas culturas y cómo han tenido que vivir a lo largo de toda la historia y de todos sus años. Para lograr hacer un bagaje profundo con base al trabajo social decolonial, se podría decir que el trabajo social decolonial es el que permite al individuo obtener una postura crítica con base a sus objetivos, los cuales permiten seguir construyendo herramientas que enseñen de manera significativa dentro del contexto o población social. Es así que el trabajo social decolonial dio sus inicios justo desde la respectiva colonización de América, siendo la respuesta a todo el proceso de esclavitud y de desigualdad en las distintas etnias y diversidad en cada una de las culturas. Y es por ello que los pueblos más afectados fueron los pueblos africanos y los pueblos indígenas desde el siglo XV, en el cual le quitaban los derechos a esta parte de la población, utilizándolos como esclavos y creyendo ser dueños de todas aquellas vidas humanas. En este sentido, el autor puertorriqueño Nelson Maldonado planteó que la decolonialidad hace referencia a un proceso de deshacer la realidad colonial y sus múltiples jerarquías de poder en su conjunto, lo que plantea la necesidad inmediata de trabajo a nivel subjetivo y estructural. Es así que una de las herramientas fundamentales para los pueblos esclavizados fue su lucha constante para obtener sus derechos y el respeto por la vida, ya que tanto afrodescendientes, indígenas y campesinos a lo largo de su historia habían tenido que sufrir actos violentos y a su vez fueron privados del derecho a una libre y expresiva libertad ajustada a la multiculturalidad para con la sociedad. El trabajo social decolonial se centra directamente en la comprensión de los pueblos que han sido vulnerados y de una u otra forma golpeados por su identidad étnica, que a través de un análisis logra describir las culturas multiculturales y todo el proceso que han recopilado para no perder los avances en las luchas que se han logrado de forma significativa e importante para los pueblos y lo que en el mismo surge. De esta manera, el autor Aníbal Quijano 2007 logra recoger diversos supuestos de carácter ontológico, epistemológico, filosófico, entre otros, cuyo estudio es fundamental para la comprensión de las bases de la alternativa emergente y la decolonialidad, que al respecto en este trabajo se pretende por un acercamiento y comprensión de los conceptos y debates fundamentales que han dinamizado y otorgado fecundidad a la alternativa decolonial. Es así que el trabajo social entra a ser aquel puente fundamental en la diversidad multicultural y las distintas etnias a las cuales se identifican y caracterizan por cada una de las costumbres ancestrales a lo largo de la historia de la vida humana, de tal manera que aporte y siga construyendo caminos de paz, de igualdad, en un mundo en donde prima la exclusión de toda índole y la falta de compromiso o de amor hacia el prójimo. Hola, mi nombre es Jenny Andrea Sánchez, soy estudiante de Trabajo Social, sexto semestre CAT Cali. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el trabajo social decolonial, pero para entender si todavía estamos vigentes y cuáles son sus aportes. Cuando hablamos de trabajo social decolonial, queremos también identificar si aún está en vigencia y cuáles han sido sus aportes. Como lo refiere en el texto de Esperanza Gómez Hernández, el trabajo social decolonial emerge del enraizamiento con las luchas de los pueblos, las comunidades y los seres que hacen posible dimensionar histórica y ancestralmente otros procesos de generación de conocimientos, formación y liberación social. ¿Qué quiere decir? Que la opción decolonial fortalece el trabajo social porque pretende resignificar su historia, sus epistemologías, metodologías, pedagogías y apuestas éticas.
También sugiere atreverse a crear otros vínculos y compromisos conducentes a superar las formas actuales de servidumbre, el individualismo y, por qué no, el sufrimiento humano. Las ciencias sociales, por ende, el trabajo social, cumplen un papel muy importante en la continuidad del transitar por la decolonialidad, ya que son generadores de conocimientos, de teorías y de métodos de intervención. Pero es importante entender que si el fundamento del trabajo social se ubica en la modernidad, entonces está fuertemente permeado por las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. ¿Esto a qué conlleva? A que en su ser identitario, profesional y disciplinar existan herencias coloniales que deben ser revisadas, discutidas y, por qué no, descolonizadas, dado el impacto que tienen personas, grupos, colectivos y comunidades y en los pueblos, los cuales tienen otras apuestas de vida. Ellos se movilizan desde sus reivindicaciones, desde sus diferencias, desde las diversidades y heterogeneidades para ser partícipes de procesos de transformación y liberación social desde lo más cotidiano. Es por ello que esta opción de colonial ha tenido impacto principalmente en las ciencias sociales y en forma reciente en trabajo social por uno de sus aportes más significativos. Estamos hablando de la investigación de los territorios, de los contextos sociales que nos permite tener un acercamiento a su realidad y que nosotros como trabajadores tenemos el propósito en la intervención que genere transformación. Muchas gracias. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Luis Ramírez, estudiante del sexto semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana CAT Cali. Ya para finalizar ese tema que es fundamental y es uno de los más importantes dentro de todo el transcurrir y dentro de todo ese quehacer profesional desde el trabajo social, podemos finalizar y podemos concluir que el trabajo social decolonial busca rescatar esa identidad, rescatar esa historia, toda esa colonización desde las diversas miradas y todo este objeto pues que tiene con estas comunidades, puesto de que ahorita con el tema de la globalización, el capitalismo, el neoliberalismo, toda esa parte ha hecho que se centre dentro de toda esa función de ir minimizando estos grupos étnicos, de ir perdiendo esa identidad cultural. Pero ahí está esa tarea del trabajador social, y más en este marco de la decolonización, es poder tener una lucha. Y creo que una de las grandes ventajas de todo ese proceso es que el trabajador social, desde esa mirada decolonial, entra en una lucha educativa. Todo se centra en la educación, y es esa lucha educativa que tiene y que se debe realizar con todas estas comunidades, poder rescatarlas, estar ahí presentes y con el firme propósito de que ellas se rescaten, ¿sí? Darles herramientas necesarias a todas estas comunidades para poder lograr esa identidad dentro de todo ese aspecto y dentro de todo ese marco contextual de estas comunidades. Entonces el trabajo social, dentro de sus ventajas es poder trabajar y ser inmerso dentro de esos grupos. Desde la parte educativa, fundamental decolonizar, esa palabra se centra en decolonizar las aulas de clase, empezar a enseñar, ¿sí? Empezar a llegar a esas comunidades desde la educación. Es de esta manera que nosotros podemos rescatar todas esas tradiciones, todas estas culturas, poder rescatar toda esa identidad cultural y étnica. También hay una cooperación desde el seno de las comunidades, lo que quiere decir que nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente dentro de dentro de todos esos grupos étnicos, poder ser partícipes de todas estas culturas, reconocerlos, focalizar esas herramientas y dárselas a los líderes para poder que ellos rescaten desde su accionar todo este proceso de la cultura y la historia. Puesto que desde las aulas de clase se busca esa transformación, y eso es lo que debe realizar el trabajador social desde una mirada transformadora. Sí, no entrar en ese proceso asistencialista, sino que dar las herramientas necesarias.
ser autosostenibles con estos líderes y con estos grupos culturales, reconocer sus derechos porque es lo que más se ha afectado en todo ese transcurrir, en la colonización, cuando llegaron todas estas personas a hacer un proceso de toda esa colonización, pues cuando llegaron a colonizar nuestras tierras es donde se pierde esa identidad cultural, es donde se procede a la esclavitud, a la pérdida de tierras, a la pérdida de su propia lengua, por toda esa invasión que se hace, y desafortunadamente desde allí es donde se han perdido todos esos grupos vocales que le permiten, que han permitido que se pierda la cultura y ya se vuelva una mezcla de todo ese proceso de extranjeros y propios en un país donde se haya colonizado. Y finalmente las capacidades del trabajador social decolonial o del trabajo social decolonial está en eso, está en trabajar. Es un trabajo arduo, complejo, pero que se debe realizar desde la educación prácticamente. Esa es la palabra mágica y clave en todo este proceso de colonización, desde el trabajo social, puesto que el trabajo está allá afuera, con esas comunidades, rescatar su identidad. Muchas gracias.